Saludos chicos, chicas, patos, pollos. Esta es la segunda sección de la GTA, la asignada para esta semana, y se las explico a grandes rasgos. Esto ya sería la parte posterior a la anterior, o sea, con las variables uno hace una encuesta, recopila datos y para poder interpretar esos datos tenemos que acomodarlos. Para acomodarlos tenemos que hacer como una estructura que uno puede interpretar más fácilmente, que eso va a ser la siguiente etapa, cómo interpretar eso. Vamos lentito, pero para que vayan entendiendo bien la idea. Vamos a interpretar esos datos. Primero, antes de continuar, recuerden que esta parte ustedes tienen que realizar la escritura y escribir estos conceptos en su cuaderno. Como gusten, no tiene que ser la tablita y como se los mencioné, si tienen la posibilidad de copiar, de sacar una copia y pegarlos en el cuadernito, eso queda en el criterio. Siempre y cuando el cuadernito sea bonito, yo no tengo ningún problema. Ahora, habiendo dicho eso, comenzamos. Vamos a acomodar los datos en algo que se llama tabla de distribución de frecuencias, una tabla que organiza los datos en clases o intervalos y muestra frecuencias absolutas, relativas y porcentuales de cada uno. Ya habíamos visto esta tablita anteriormente, pero era una tablita más discreta cuando son cantidad de datos pequeñitos que son cómodos de manejar, pero cuando son grandes hay que hacer agrupaciones, que llegamos al segundo concepto. Clases o intervalos. La clase o intervalo es un rango donde usted puede colocar los valores que se definen. Hay una estructura de cómo construir esas clases o intervalos, pero nosotros nos vamos a profundizar en la parte de organizar e interpretar. Les leo. Clase o intervalo es un grupo de valores comprendidos entre el límite inferior, la parte más baja, y el límite superior, la parte más alta, utilizados para organizar un conjunto de datos. ¿Qué es límite inferior? El límite inferior es el valor donde se inicia la clase o el intervalo, o sea, es como la clasificación de dónde comienzo a contar. En esta va a contar su valor. Ahorita van a entender eso cuando lleguemos a la parte de la práctica. Y el límite superior es básicamente lo mismo, es el valor con el que se finaliza una clase o intervalo, sin contener, sin contener el valor, excepto en la última clase. Es como decirles, yo siempre hago este ejemplo, cuando yo les pregunto, una persona menor de edad, una persona menor de edad es que va de 0 hasta antes de cumplir los 18. Ya por haber cumplido los 18 queda por fuera de ser menor de edad. Entonces, por ejemplo, 17 y 6 meses sigue siendo menor de edad. 17 y 11 meses sigue siendo menor de edad. Hasta que cumpla años, o sea, hasta que cumpla los 18, y se cuenta. Les va a quedar más claro con el ejemplo, como se los menciono, pero es así, que se pone un límite superior para que no se pase eso. Y el límite inferior es donde comienza a contar. Si ya nació, comienza a contar, porque ya tiene unos meses. Entonces comienza a contar porque es más de 0. Amplitud de la clase. Eso es una característica de construcción. Esta característica lo que me dice es cuántos espacios hay cada intervalo. La definición o la descripción que les puse es la cantidad de valores que contiene cada clase. No significa que solo sean esa cantidad, sino los valores que permiten el conteo. Generalmente todas las clases tienen la misma amplitud. Insisto, en el ejemplo lo van a ver más claro. Y esto, marca de clases, ya para la parte de interpretación que nosotros lo calculamos en esta clase. Y ya para la próxima clase vamos a interpretar. Es el valor que se centra una clase o intervalo. Se obtiene calculando el promedio o el punto medio, mejor dicho, entre el límite inferior y el límite superior. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se va a simbolizar con la letra F y es la cantidad de datos que pertenece a ese intervalo. Por ejemplo, si yo les pongo un intervalo de 5 hasta 8, entonces voy a contar todos los numeritos que van a ir desde 5 hasta antes de que sea el 8. ¿Ok? No es que voy a contar 5, 6, 7, 8, 3, no. Sino que todos los numeritos que sean los 5, todos los 6, todos los 7 van a estar adentro. Y si hay un 7.5, también se cuenta. Como les digo, ya con el ejemplo queda más claro esto. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un valor que se va a analizar. Dice que es la proporción de los datos que pertenecen a la clase respecto al total. Y la más usual es la frecuencia relativa porcentual,
que es la anterior, pero representada en forma de porcentaje, para ver qué porcentaje representa personas, y sigo hablando de edades, que tienen cierto rango de edad. Pero sin más que aclarar, vamos a ver esto. Acá tenemos una situación, dice, la profesora guía de un grupo en noveno, en conjunto con el Departamento de Orientación, realizó un estudio para conocer la cantidad de veces que cada estudiante asistió a un centro médico u hospitalario durante el último año. Con esta información se pretende identificar la tendencia relacionada con la salud del grupo y planificar actividades de promoción de bienestar. Al recopilar la información de 28 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos, y aquí están los datos. La asignación o lo que tenemos que hacer es realizar un estudio mediante una tabla de distribución de frecuencia de 5 clases. Las 5 clases serían 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 tipos de agrupaciones con una amplitud de 3. O sea que la amplitud de esto es de 3 a 6. ¿De dónde sacamos esos datos? Este 3 es el valor más pequeño que va a aparecer en este conjunto de datos. Y va a terminar con el valor más grande que va a aparecer en este conjunto de datos para no dejar a nadie por fuera. Estas medidas en la guía yo se los fui haciendo paso a paso. Marca de clase, cómo se calcula, frecuencia absoluta, cómo se cuenta, frecuencia relativa, cómo se va a realizar el cálculo, frecuencia relativa porcentual, cómo convierto ese cálculo. Aquí me faltó multiplicar por 100 para llegar al porcentaje, pero se comprende la idea. Y en la fila totales solamente es sumar. Pueden realizar una lectura de esto, pero hoy en este videito vamos a recrear esto. Entonces vamos de la siguiente manera. Saludos chicos, chicas, patos, pochos. Vamos con la parte de la práctica. Vamos a tener que tener la calculadora. Vamos a tener que tener esos sonos raros. Vamos a tener la calculadora a mano. Se puede la calculadora científica, se puede la de cuentas básicas. Para este tema es un poquitico más complicada la calculadora científica. Entonces voy a explicarlo con ella para solucionar ciertos errores. También ahora revisando, tuve un pequeño error en esta sección. Entonces vamos a hacer las correcciones del caso. Entonces, esos valores van a tener una cierta corrección para que lo tengamos presente. Dice, situación citas médicas. La profesora guía de un grupo de noveno en conjunto con el Departamento de Orientación realizó un estudio para conocer la cantidad de veces que cada estudiante asistió a un centro médico u hospitalario durante el último año. Con esta información pretende identificar las tendencias relacionadas con la salud del grupo y planificar actividades de promoción de bienestar. Al recopilar la información de 28 estudiantes, esto es importante, que se obtuvieron los siguientes datos. Me van a dar una tablita de datos, que es la respuesta de esos 28 estudiantes. Hay que realizar un estudio de la situación mediante una tabla de distribución de frecuencia de 5 clases de amplitud 3. Estas 5 clases se refiere a que van a haber 5 agrupaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y la amplitud 3 se refiere que cada uno de estos va a tener 3 valores. De 3 a 6, de 6 a 9, son 3 entre cada uno de ellos, de 15 a 18. También vamos a tener en cuenta que estos intervalos, el límite inferior va a ser 3, el límite superior va a ser 6. Que en estos 4 no voy a contar el límite superior cuando realice el conteo. El único que se va a tomar, el 18, va a ser en el último. Entonces, para facilitar el asunto, voy a elegir colores, por ejemplo, morado. Aquí voy a elegir naranja, ¿qué es eso? Un papayito. Papaya. Aquí, verde. Y aquí voy a ponerle rojo. Y el último lo voy a dejar en celeste para que se identifique más fácil. Entonces, vamos a comenzar con el moradito. Bueno, en realidad no vamos a comenzar con el moradito. Vamos a hacer la marca de clase, que eso tiene que ver con los límites. Para sacar la marca de clase, lo que vamos a hacer es el punto medio entre 3 y 6. Por ejemplo, 3 más 6 le damos igual, nos da 9. Le sacamos la mitad, dividido entre 2, sería 9 medios. Pero lo ocupo en decimales, entonces 4.5.
tengo que aclarar algo. Podemos hacerlo de esta manera como se los expliqué o podemos utilizar la fracción 3 más 6 dividido entre 2. Esta es la que recomiendo yo si usan calculadora científica. Ponemos SD para los decimales 4.5. Lo que está mal, lo que está incorrecto sería poner 3 más 6 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque si hago la operación así, el 6 y el 2 tienen prioridad la división. Se va a solucionar esto primero y luego le suman el 3. Eso está mal para ese efecto porque lo que ocupo es un punto medio. Entonces vamos a ver si le damos igual, me va a dar 6, que nada que ver con la marca de clase. Entonces, repito, pueden hacerlo 3 más 6, le dan igual y luego dividir entre 2. O lo que pueden hacer es utilizar la fracción 3 más 6 dividido entre 2 y así. Así es como podemos hacer la marca de clase. El auto directo en este caso no funciona. En una calculadora de cuentas básicas, entonces sería de la siguiente manera. Sería 3 más 6 le dan igual y luego dividido entre 2 y así obtienen el 4.5. Entonces repito, 3 más 6 le dan igual dividido entre 2 y así obtengo el 4.5. Habiendo dicho eso, entonces voy con todas. La otra sería 6 más 9. Vengo acá, 6 más 9 dividido entre 2 me da 15 medios, que es 7.5. La otra sería 9 más 12, le doy igual, me da 10.5. La siguiente nos toca 12 con 15, que me da 13.5. Y la última, 15 más 18, que me da 16.5. Y así se hace la marca de clase. Algo que tengo que aclarar es, si ustedes conocen la amplitud, cuando saquen la marca de clase, se tiene que cumplir lo siguiente, que entre cada una marca de clase haya una diferencia de 3, o sea, que puede ir sumando de 3 en 3. 4.5 más 3, 7.5. 7.5 más 3, 10.5. 10.5 más 3, 13.5. 13.5 más 3, 16.5. Entonces la amplitud nos sirve para ver la diferencia entre los intervalos y también si la marca de clase está bien. Mi recomendación es que no lo construyan así, eh, sino que lo construyan calculando en la calculadora, valga la redundancia, y luego van verificando que se cumpla cada una de ellas para evitar errores. Ahora bien, con la marca de clase construida, vamos con la columna de frecuencia absoluta que se simboliza con la letra F y significa estudiantes. Vamos a ver cuáles estudiantes cumplen la característica de ser más de 3, 3 o más, mejor dicho, pero menos de 6. Entonces, 14 entra en ese grupo, no. 5 entra en este grupo, sí. Entonces, este va a estar en ese intervalo. El 10 no cumple porque es muy grande. El 3 sí cumple porque es donde inicia. Y así vamos con cada uno. El 7 no, 12 no, el 4 si funciona el 4, el 18 no, 11 no, 5 sí, 13 no y 6. Ok, el 6, ven que aquí comienza también con 6. Para que no se dupliquen los datos, no se cuenta este 6 porque es el límite superior, sino que se cuenta hasta cuando lleguemos al anaranjado. Seguimos viendo, 9 no entra, 14 no entra, 3 sí entra, 5 sí entra, 15 no, 4 sí, 10 no, 8 no, 12 no, 14 no, 5 sí, 11 no, 9 no, 13 no, 4 y 5 sí entran. Entonces hacemos el conteo de cuántos cumplieron la característica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como les dije, aquí cometí un error entre estas dos columnas, entre estas dos filas, que puse en el documento 9. Era 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
No hay forma de fallar. Ahora vamos con la clasificación rojita. Entonces, rojita tiene que ser 6 y menos de 9. Perdón, de 6 a menos de 9. No entra, no entra, si entra, no entra, no entra, no entra, no entra. Estos dos, perdón, este sí entra. El 9 no entra porque le toca al otro. Y llegamos al 8 que sí sirve. No entra, no entra, no entra, no entra. Y entonces nos da uno, 2, 3 y listo. Ahora bien, habiendo hecho eso, vamos con la verde. Con la verde nos dice que es 9 hasta antes de 12, o sea, sirve 9, 10, 11. Bien. Esta no funciona. Si funciona, este no funciona porque le toca al rojito. Este sí funciona, no funciona, sí funciona. 14 no funciona, 15 no funciona, el 10 sí funciona. El 12 no funciona porque le toca al rojito, 14 no funciona. El 11 y el 9, estos dos sí funcionan y nos da, vamos con la verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la rojita, ahora sí. Con la rojita nos menciona que es de 12 hasta 15. O sea, 12, 13 y 14 son los que cuento. Ese sí funciona, llevamos 2. No, si funciona, llevamos 3. Llevamos 4. Llevamos 5. Perdón, 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 este no. Casi me voy. Este llevamos 5, 6 y 7. Y por último, el celestito, que es el 15. Y como les dije, en la última clase sí voy a contar el límite superior, en este caso el 18, teniendo 2. Entonces, ya teniendo esto, sumo los datos. 10 más 3 más 6 más 7 más 2 nos da 28. Y eso fue el numerito que les dije que señalaran anteriormente, que son 28 estudiantes. Entonces, si les da la suma, es muy posible que estén bien. Tengan mucho cuidadito con el límite superior. Recuerden que aquí en estos no cuenta, excepto en el último. El último sí cuenta. Y así es como se agrupan. Y hacer la colección de estas dos filitas. Ahora bien, frecuencia relativa es una división. Sería una división entre el dato que estoy revisando, el 10, entre el total 28. Sería 10 entre 28 y lo voy a poner en decimales. Aquí voy a utilizar 4 decimales, ya ahorita van a ver por qué. Entonces va a ser 0.357142. Como esto es menos de 50, se redondea hacia abajo, quedándome 3571. 0.3571. 3571. Vamos con la otra, que es el 3. Sería 3 entre el total que es 28. Esto nos da 0.1071. 0.1071. Vamos con el 6. 0.214285. Como este es 85, entonces en vez de poner 42, tengo que poner 43. Voy a quedar 0.2143. 0.2143. En la siguiente, que sería el 7, vengo acá, corrijo el 7. 7 entre 28 me da 0,25. 0.25 y para mantener uniformidad lo relleno con dos ceros, dándome esa manera. Por último, el 2, 2
entre 28 me da 0.71428, se redondea hacia abajo, me da 0.0, se me fue, 714. 714 y listo. Para el total sumamos todos esos numeritos: 0.35, 0.1071, 0.2143 más 0.2500 más 0.0714 y me da 0,9999, que se redondea a 1. Si no me equivoco, no nos enredamos en redondeos. Entonces sería de esa manera. Siempre se va a quedar aquí 1 o aproximadamente 1, que con redondeo va a dar 1. Ahora bien, para la frecuencia relativa porcentual, hay que tomar este número y convertirlo en porcentaje. Eso significa multiplicarlo por 100. 0.3571 por 100 me da 3571. Entonces, 35.71%. El otro sería 1071, que me da 10.71. 10.71%. El otro 2500, que me da un 25.00%. Relleno con esos ceros para mantener como una uniformidad entre los datos. Ay, me brinqué uno. Sí, me brinqué uno. Me brinqué 2143, que me da 2143. Y creo que ya entendieron, o se me explicó, porque utilizamos 4 decimales. Vamos a utilizar 4 decimales porque es más fácil de convertir en porcentaje. Ya les indico por qué. Voy a hacer la última a mano. 7.14 por si quiere sumamos 35.71 más 10.71 más 21.43 más 25.00 más 7.14, que nos da 99.99, que redondeado sería 100%. ¿Ok? ¿Por qué trabajamos con decimales? Porque si lo notan, cuando lo convertimos a porcentaje, simplemente es mover la coma 2 espacios y ponerle el símbolo. Movemos la coma o el punto en este caso, 1, 2 espacios hasta acá. Acá la coloco para que sea 3571 y coloco el símbolo porcentaje. 1071, símbolo porcentaje. 2143, símbolo porcentaje. 2500, símbolo porcentaje, y eso. Hacemos las sumas y nos tiene que dar aquí 1 o, como vieron, 0.9999 o aún 9998 funciona. Y acá nos tiene que dar 99.99 o 99.98. Cosas por el estilo para que al redondear se redondee a 1 y al 100%. Y bueno, ahí me disculpo por el errorcito, no lo había notado y así es como se hace. Aquí están las instrucciones, entonces habría que corregir estas dos instrucciones a que esta sea un 10 y esta sea un 3. Y me da esto por aquí.
y esto por acá. Y todo lo demás está correcto. Entonces, quedamos de esa manera. Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que me hayan seguido la idea. A ustedes les dejo esta tablita para que la realicen y ahí en clases o en el futuro videito les pongo el resultado de esto, que es de otro contexto. Entonces, mucha suerte, nos estamos hablando y nos vemos pronto.